Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Les pido su atención. Les voy a pedir que por favor puedan abrir sus Biblias en la carta de Santiago, en el capítulo 1, en el verso 19 al 25. La carta de Santiago, capítulo 1, del verso 19 al 25, es el texto que vamos a compartir hoy en esta preciosa tarde. Y antes de entrar en materia, damos gracias a Dios por sus vidas. Y mientras van encontrando el pasaje, les invito a que se vayan a poner de pie para leer la palabra juntos. Santiago se encuentra al final de vuestras Biblias. Santiago capítulo 1, versículo 19 al versículo 25. Yo leo en la versión de las Américas, tal vez ustedes tengan otra versión un poco diferente, pero el mensaje es el mismo prácticamente. Dice de esta manera: esto sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural de un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente la ley perfecta, la ley de libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Oremos juntos, hermanos, para darle gracias a Dios. Bendito Padre Celestial, Señor y Dios, exaltado y glorificado sea tu nombre, oh Rey de Gloria. A ti nos dirigimos porque, bendito Dios, tenemos esa palabra y esa seguridad que solamente tú puedes escuchar nuestras oraciones. Y si las puedes escuchar, Señor, no es porque nosotros seamos especiales, porque haya algo en nuestras vidas que permita que tú escuches nuestras oraciones, sino, oh Dios, porque también tu palabra nos ha dado esa convicción de que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, y que el puente que nos separaba, Señor, de tu persona ha sido nuevamente reconstruido. Ha sido nuevamente puesto y ahora podemos venir delante de ti, Señor, en confianza, con seguridad de que nuestro buen Dios, nuestro Padre Celestial que está en los cielos, nos escucha. Él oye nuestras oraciones. Él pone cuidado a cada una de nuestras necesidades. Y hoy estamos aquí, tus hijos, parte de tu pueblo, Señor, que está hambriento y necesitado de ti. Parte de tus hijos que, Señor, queremos que tú nos hables a través de tu palabra. Y deseo, Señor, que tu palabra penetre en nuestros corazones
Que tu palabra, Señor, obre en cada una de nuestras vidas, Señor. Estoy completamente seguro y confiado, Señor, que eres tú el que hace la obra. Es tu palabra la que transforma las vidas. Te ruego, Dios, sé tú hablando a tus hijos en esta preciosa tarde, según nuestra necesidad, según, Señor, el estado de nuestros corazones. Sé tú hablándonos, sé tú transformándonos, sé tú estableciéndonos, sé tú afirmándonos, Señor, como lo hemos cantado. Porque el Dios de toda gracia, que nos llamó desde su gloria eterna, es el que nos perfecciona, es el que nos afirma, es aquel que transforma nuestras vidas. Y a ti venimos, Señor, a que seas tú hablándonos y seas tú transformándonos por el poder de tu palabra. Te ruego, Dios, que me ayudes. Dame gracia, dame palabras, dame sencillez, Señor, en lo que voy a decir, para que llegue al corazón de mis hermanos. Que seas tú hablándonos, Señor, porque yo no soy especial. No hay nada en mí de bueno que yo pueda darles. Eres tú, solamente tú, el que hace esa obra, Señor. Te ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su lugar. El título de ese sermón, para mis hermanos que apuntan y para los que vienen a la reunión de oración, y también para los que no vienen, para animarlos a que vengan, para que puedan estar al tanto de lo que hacemos cada viernes, que estudiamos juntos la palabra. Y a veces surgen preguntas, ¿no es cierto, hermanos? A veces surgen algunas inquietudes, y Dios permite que en ese tiempo pueda responder a algunas inquietudes que surgen en ese instante. El título de este sermón es La transformación demanda obediencia. La transformación demanda obediencia. Para muchas cosas en la vida se nos pide obediencia. Y no es un secreto para ustedes que tengo una hija adolescente de 18 años que está estudiando, y como al igual ustedes tienen hijos que están estudiando, tal vez más jóvenes, tal vez más grandes, pero todos tenemos hijos. Y como padres siempre hemos tenido ese discurso, o tal vez ustedes han recibido ese discurso cuando eran muchachos y sus padres les decían: obedece, estudia. ¿Han escuchado eso? Muchachos que están aquí, ¿han escuchado esas frases? Tal vez resuena como un eco lejano en vuestros oídos, esas palabras cuando su padre o su madre le dicen: obedece, estudia. Y ustedes lo escuchan: ¿qué has dicho? Estudia, es para tu bien. ¿Para qué? Y lo escuchamos de lejos. La transformación exige entonces de cada uno de nosotros, hermanos, obediencia. Para nuestro trabajo, para nuestros estudios, aún para nuestras propias vidas. Si a veces nosotros vemos aquellos hombres musculosos, acuerpados, atléticos, aquellas mujeres atléticas, deportistas, y decimos: wow, qué cuerpo, qué cuerpo de este hombre, de esta mujer, mira cómo rinde en el deporte, mira ese mantenimiento que él tiene. Déjame decirles, hermanos, que
esa transformación de esa persona no se hizo de la noche a la mañana. Demandó y exigió de esa persona obediencia, sacrificios, abnegación, muchas veces. Lo que a veces a la mayoría de nosotros nos cuesta. Y me pongo dentro de la bolsa. Porque cuando vemos un chicharrón bien crujiente, cuando vemos un buen plato de comida, o cuando se nos pasa por la mente, qué rico, una hamburguesita con unas papas fritas y una rica Coca-Cola helada, no lo pensamos dos veces. Corremos a hacer eso. Pero al mismo tiempo deseamos ese cuerpo musculoso, esbelte y que todo vaya muy bien. Pero ambas cosas son incompatibles. Ambas cosas no pueden ir juntas. Ese hombre o esa mujer tuvo que sacrificarse y tuvo que negarse a sí mismo, obedecer a unos ritos, a un entrenamiento puntual, a privarse de ciertas cosas, de ciertas comidas y llevar un equilibrio dentro de su vida para llegar a ese resultado que muchos de nosotros admiramos y decimos, qué bien, qué fuerza de voluntad tiene esta mujer o este hombre. Yo soy incapaz de hacer eso. Yo soy parte de esas personas. Soy incapaz de privarme de un chicharrón si me lo ponen enfrente, como muchos de ustedes. Pero también, hermanos, eso demanda obediencia y sacrificio. Santiago aquí en esta carta, hermanos, como lo hemos visto anteriormente en los pasajes que ya hemos compartido, está él haciendo un análisis completo de nuestras vidas. Así como lo hablaba en el sermón anterior, donde yo tuve la oportunidad de compartirles, Santiago está haciendo un examen de calidad sobre nuestras personas. ¿Recuerdan esa frase? Un examen de calidad. Tal vez los hermanos lo recordarán cuando hablaré del control técnico de nuestros autos. ¿Recuerdan eso? A muchos le marcó el control técnico. Es algo parecido. Santiago se está empeñando aquí en esta carta a llevarnos a hacer un control de calidad de nuestras vidas, llevando a ver cada una de las áreas que nos corresponden a nosotros y ver cómo están. ¿Dónde está el fallo? ¿Dónde está la alerta? ¿Cómo van nuestras vidas en estos momentos? El texto nos habla de un hacedor. Y un hacedor, hermanos, es una persona que pone cuidado. Una persona que escucha. Una persona que pone en práctica lo que ha aprendido. Y como hijos de Dios y discípulos de Cristo, no tenemos otra opción que la que poner en práctica lo que hemos escuchado cada domingo, lo que leemos cada día de la semana. El cambio progresivo es la marca de fábrica de los cristianos. ¿Escucharon eso? El cambio progresivo debe ser la marca de fábrica de los cristianos. Si no hay un cambio o si no hay un cambio progresivo en tu vida, la pregunta es, ¿qué está fallando en ese control técnico personal? ¿Qué es lo que está fallando? Miguel Núñez, en una de sus enseñanzas, dice esto y me parece sumamente importante y lo comparto con ustedes. Dice, las nuevas convicciones cambian tu manera de pensar. Escuchen eso. Las nuevas convicciones cambian tu manera de pensar. Ese nuevo pensamiento cambia tu voluntad. Ese nuevo pensamiento cambia tu voluntad. Y la voluntad cambiada cambia tu forma de vivir.
cambia tu forma de vivir. Lo repito, las nuevas convicciones cambian tu manera de pensar. Ese nuevo pensamiento cambia tu voluntad y la voluntad cambiada cambia tu forma de vivir. Guarden eso en mente, que nos va a servir a lo largo del mensaje que vamos a ver hoy. Mi primer punto tiene como título el siguiente: los rápidos en hablar tienen una disposición a enojarse rápidamente. Los rápidos en hablar tienen una disposición a enojarse rápidamente. No es el título del sermón, es el título de mi punto. Punto número 1. Punto número 1, donde vamos a ver a partir del versículo 19 y 20. Pero para que nosotros podamos entender mejor ese primer punto y podamos situarnos y ustedes se puedan conectar con el pasaje conmigo, hermanos, tenemos que leer el versículo 18 para poder engancharnos y poder encaminarnos correctamente en el versículo 19. El versículo 18 dice de esta manera: en el ejercicio de su voluntad, hablando de Dios, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Eso lo dice el versículo 18. Y a continuación el verso 19 y 20 dice: esto sabéis, amados hermanos. ¿Qué es lo que sabemos? Que hemos sido por la voluntad del Padre, hemos nacido por la palabra de verdad. Dice: esto sabéis, mis amados hermanos, pero cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Vemos, hermanos, entonces cómo el versículo 18 nos ayuda a nosotros ver que Dios mismo en su perfecta voluntad nos ha hecho nacer de nuevo por la palabra de verdad. Ese mismo texto puede tener un paralelismo si lo pusiéramos a hacer con el capítulo de Juan, en el capítulo 1, en el verso 1, donde nos dice que el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Cuando Santiago está diciendo de que en la voluntad del Padre Él nos hizo nacer, dice el texto, voy a regresar un poquito atrás aquí en mis notas, Él nos hizo nacer, está hablando de lo que Él nos ha predestinado previamente en Cristo Jesús. No solamente nos está hablando de que Dios nos escogió, Dios nos llamó en su voluntad por medio del verbo que se hizo carne, sino más bien, hermanos, que también viene la palabra predicada a hacer ese efecto en nuestras vidas para que nosotros podamos entender claramente qué es el Evangelio. Lo que Santiago nos está compartiendo es que a partir del versículo 18, como dice, en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Quién es la palabra? Cristo, el verbo hecho carne. Y después nos dice, por la palabra de verdad, que fuéramos las primicias de sus criaturas. Y Santiago sigue encadenando, no hay una separación en el texto, sino que nos dice, esto ustedes lo saben, hermanos. Hermanos de aquí de la iglesia, ustedes saben esto. Ustedes saben que ustedes fueron escogidos por Dios en su voluntad y Él nos ha llamado por esa palabra de verdad. No por nosotros, no por nuestros méritos. No porque yo decidí venir a la iglesia, lo hemos explicado muchas veces. Es Dios en su perfecta voluntad. Y me encanta cómo Santiago dice, ustedes esto ya lo saben. Esto ya está claro en vuestra cabeza, en vuestra mente.
Hermanos de la Iglesia Bíblica Dios Soberano, ustedes ya eso ya lo tienen claro. Esto es como decimos en buen peruano, esto es papayita para ustedes. Esto es fácil de entender. Ustedes ya lo tienen claro en vuestra mente. Nos ayuda a entender entonces que si nosotros somos conscientes de que fuimos salvos por Dios mediante la obra de Cristo y por el medio de la predicación de su palabra, entonces ahora nos dice el texto que nosotros debemos ser, dice, prontos para escuchar, prontos para oír, tardos para hablar y tardos para la ira. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. ¿Sabían ustedes, hermanos, que en la mayoría de los países del mundo, cuando ustedes responden al teléfono, la mayoría de las personas responden diciendo aló, ¿no es cierto? Todos dicen aló. Pero hay un país y hay una hermana que se va a reconocer cuando voy a decir esto, donde ellos responden y dicen pronto. Ellos no dicen aló, ellos dicen pronto. Y estoy acentuando con el acento que no tengo en italiano, pero pronto. En la palabra pronto, como aquí lo quiere decir el texto, y es lo que quiero enfatizar, significa que la persona que te está respondiendo en el teléfono te está diciendo, estoy completamente atento a lo que me vas a decir. Mis oídos están prontos a escuchar lo que tú me vas a hablar. Eso es lo que significa, eso es lo que el autor quiere pasarnos como un pasaje, como mensaje, perdón. Eso es lo que él quiere decirnos a nosotros cuando dice que nosotros debemos ser pronto para oír. La palabra pronto entonces tiene su importancia, no el pronto italiano que es simplemente pronto, sí, ok, chao, y uno cuelga. El pronto tiene su origen de allí, es estoy completamente dispuesto, estoy completamente atento a escucharte lo que tú me tienes que decir. Es por esta razón, y cierro el paréntesis, hermanos, que nosotros debemos estar pronto. Todos nuestros sentidos, todo lo que nosotros somos, debe estar completamente dispuestos a escuchar lo que Dios tiene para decirnos. Y la pregunta es la siguiente: ¿estamos nosotros aquí prontos a escuchar lo que Dios tiene para decirnos en esta tarde? Estamos aquí tal vez cansados, hermanos. Estamos aquí tal vez con sueño, con pereza, con la siesta española, con la digestión de la comida que nos da ganas de dormir muchas veces. Pero la palabra de Dios nos llama la atención y nos dice a cada uno de nosotros, todos los que estamos aquí, y giro y los miro a cada uno de ustedes para que nadie se sienta directamente acusado, ¿estamos prontos para escuchar lo que Dios tiene para decirnos? No solamente hoy, no solamente el domingo, cuando el pastor se pone de pie aquí y predica la palabra, ¿estamos prontos a escuchar la voz de Dios en nuestro diario vivir? Nuestros oídos están afinados a esa melodía, a esa voz, a esa tonalidad especial que solamente cuando Dios habla se estremece todo nuestro cuerpo y sabemos que es Él y que no es ninguna otra persona. Sabemos que cuando Dios habla, hermanos, no vale nada más a nuestro alrededor. No cuenta nada más de lo que esté pasando. Porque su voz, hermanos, es especial. Su voz, cuando viene, es como un susurro, pero al mismo tiempo nos estremece de por dentro. Su voz, hermanos, nos destabiliza y trae a nosotros que dejemos todo lo que estamos haciendo para escucharlo a Él. Por naturaleza, hermanos,
todos nosotros no somos prontos a escuchar. Por naturaleza, decimos que escuchamos. Decimos que hemos puesto cuidado, pero no es la verdad. Por naturaleza, los latinos que tenemos la sangre muy caliente, siempre estamos listos a sacar una respuesta debajo de la manga. Siempre estamos listos a empatar, pero no perder. Siempre estamos dispuestos y hermanos, y no hay nadie quien nos gane a este juego. Y aún más nuestras queridas hermanas que han sido regeneradas por Cristo. Siempre queremos tener la razón. Siempre queremos decir, esta no te la esperabas. Aquí tengo otra. Aquí y esta te viene de regalo. Y aquí de yapa, para ti, para que te vayas contento. Siempre somos listos para responder. Y nunca pensamos de que debemos nosotros reflexionar antes de hablar. Las consecuencias, hermanos, de nuestras palabras a veces son sumamente grandes. A veces, hermanos, hay palabras que golpean más fuerte que una bofetada o que un puñete. A veces hay palabras que hieren profundamente el corazón y el alma de una persona. Porque no somos prontos a escuchar. Porque no somos atentos a lo que se nos está diciendo en el momento. Existen, hermanos, personas que cuando hablan, ellas hablan por ti y por ellas al mismo tiempo. Existen personas que ellas son las que hablan, las que hacen las preguntas y las que dan las respuestas al mismo tiempo. Existen personas, hermanos, que acaparan por completo la conversación y que les cuesta ponerle freno y escuchar lo que está sucediendo. Escuchar lo que te quiere decir tu interlocutor. Escuchar lo que la otra persona te quiere comunicar. Somos rápidos en hablar. Como discípulos de Cristo, somos llamados, hermanos, a hablar con sabiduría. Como discípulos de Jesús, estamos llamados a escuchar como el Maestro. Cuando Jesús hablaba, hermanos, y cuando los fariseos y los escribas venían para acusarlo y prenderlo, volvían muchas veces con las manos vacías y le decían, ¿pero dónde está Jesús? Y la respuesta de ellos era, no hay hombre que hable como él. Su sabiduría, sus palabras son verdad. Hermanos, al igual como nuestro Maestro, debemos estar prontos para escuchar. Como nuestro Maestro se sentó al lado del pozo a esperar a la samaritana y a escucharla. No le vino a acusar, no le vino a señalar, no le vino a condenar. No agarró la piedra y le dijo, tú eres una mujer pecadora, aquí te voy a apedrear, sino que él la escuchó y conversó con ella y se sentó allí a hablar con aquella mujer que estaba necesitada. Aprendamos entonces a guardar nuestra boca. Aprendamos nosotros a hacer silencio y a escuchar. El Proverbio capítulo 13, verso 3 dice, el que guarda su boca preserva su vida. El que mucho abre sus labios termina en ruina, nos dice el Proverbio. ¡Wow! Increíble pasaje.
El que guarda su boca preserva su vida. Proverbios 13:3. Y el que mucho abre su boca, el que mucho abre sus labios, termina en ruina, nos dice el texto. Qué consejo tan sabio, el de nosotros guardar nuestra boca, el de nosotros hablar lo necesario, porque eso o nos trae ruina o preserva nuestras vidas. Al igual, somos tardos para responder al igual que somos tardos para responder, también somos llamados a ser tardos a no airarnos, como nuestro Señor Jesús. En todo su pasaje aquí en la tierra, fue acusado, fue señalado, fue blasfemado, fue calumniado, pero en ningún momento perdió la calma. En ningún momento se airó contra sus acusadores. En ningún momento la ira tomó el control y el dominio de su vida, sino más bien oraba por ellos. Sino más bien tenía misericordia de ellos. La única y la sola vez donde vemos a Jesús airado es cuando entra en el templo. Y entra en el templo y ve que el templo del Señor, la casa del Señor, se había transformado en un mercado. Y con toda razón y con justo juicio, él tenía el derecho de enojarse. Porque la casa del Señor, como él mismo lo dijo, es casa de oración y no un mercado. Es como si ustedes llegaran aquí y encontraran aquí cualquier tipo de cosa que ustedes necesitan para llevarse para su casa. Lo único que encontrarán aquí serán sillas que no son confortables para que no se queden dormidos. Lo único que encontrarán aquí es un predicador que les comparte la palabra del Señor para que ustedes abran sus corazones, sus entendimientos, todo lo que ustedes son, para que puedan llegar a esa transformación por medio de la obediencia. Muchas veces nosotros, hermanos, rápidamente los hombres perdemos la paciencia. Rápidamente nosotros nos dejamos llevar por nuestra ira. Una actitud de ira, hermanos, no debe ser la característica de un cristiano. La característica de un cristiano debe ser la de un oidor pasivo, la de alguien que se refrena para al hablar y cuando habla, habla con sabiduría, y alguien que domina su carácter. Muchas veces escuchamos, esta es una persona de mucho carácter. No es una persona de mucho carácter aquella que se enoja rápidamente y que golpea duro en la mesa. La persona que tiene mucho carácter es aquella que sabe dominar su carácter. Es aquella que sabe controlar sus emociones. Es aquella que sabe refrenarse en el momento que es necesario refrenarse. Y el proverbio nuevamente nos dice en el capítulo 14, en el verso 29, nos dice: el lento para la ira tiene gran prudencia, pero el que es irascible ensalza la necedad. El que se llena de ira, en otras palabras, se ciega completamente. Y mira lo que nos dice el proverbio que sigue en el capítulo 15, en el verso 18. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Tremendo versículo que nos comparte aquí el proverbio. ¿Cuántas veces nosotros, los hombres, sobre todo, y me dirijo a ustedes, hermanos, deberíamos nosotros tomar en cuenta estos pasajes? Y digo deberíamos, no estoy diciendo deben, deberíamos. Yo me incluyo porque yo no soy la excepción, yo no soy perfecto. Yo también peco, yo también tengo mis momentos de debilidades.
Y aquí el texto nos dice que el que es lento para la ira tiene gran prudencia. Pero el que es irascible ensalza la necedad. Y me encanta el proverbio que sigue: el hombre iracundo, el hombre que está continuamente con iras, el hombre que su corazón está lleno de eso, dice, promueve contiendas. Mas el que tarda en airarse, apacigua la rencilla. La palabra de Dios nos invita entonces a ser prudentes, porque el único resultado de la ira son las contiendas. La ira destruye y la prudencia trae sabiduría al corazón del hombre. Lo repito, porque el único resultado de la ira son las contiendas. La ira destruye y la prudencia trae sabiduría al corazón del cristiano. Sin olvidar, hermanos, que la ira del hombre no tiene parte dentro de la justicia de Dios. Nos podemos nosotros tal vez airar por algo justo a nuestros ojos. Nos podemos airar por la injusticia de aquella situación que estamos pasando en lo personal o que alguien está pasando. Déjame decirte que aún tu ira, hermano, hermana, no tiene parte dentro de la justicia de Dios, nos dice el versículo 20. Pues la ira del hombre no obra, no tiene parte, no obra en la justicia de Dios. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto: desechando lo malo para ser hacedores de la palabra. Desechando lo malo para ser hacedores de la palabra. Verso 21 y 22. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo el resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Hermanos, el texto es claro. Aquel que es un buen oidor de la palabra debe desechar todo lo malo que hay en él. Aquel que es un buen oidor, por consecuencia o por naturaleza, va a desechar todo lo malo que hay en su vida. Lastimosamente, existen personas que oyen, pero que no escuchan. Existen personas que oyen, pero que no escuchan. Y lo explico de esta manera. Escuchar exige de nosotros un trabajo de atención y de cuidado. La persona que te ha escuchado parece ser que la persona que te ha oído parece ser que te ha escuchado. Pero cuando lo mandas a hacer el trabajo que le dijiste, hace todo lo contrario de lo que le pediste. ¿No pasa muchas veces eso en nuestros hogares, queridas hermanas, con vuestros esposos? Cuando la hermana le dice, por favor, no te olvides esto. Y cuando pasas por allí, haz esto y recoges esto. Y cuando llegas a casa, no te olvides de sacar de la máquina la ropa. Y todos nosotros decimos, amén, sí, he escuchado, he oído. Pero nosotros nos vamos y nos olvidamos de bajar la basura, nos olvidamos de peinar al niño, de llevarle su lonchera, de llegar a tiempo.
Cuando nos regresamos, nos olvidamos de que teníamos que pasar por la tienda a comprar lo que nos habían dicho que teníamos que comprar. Y cuando llegamos a casa, nos sentamos y prendemos la televisión y nos olvidamos que teníamos que sacar la ropa de la lavadora. Y cuando escuchas las llaves que suenan en la puerta de tu casa, corres, la lavadora. Pero ya es muy tarde. Ahora tu ropa huele feo y tienes que ponerla nuevamente a lavar. Eso pasa. Eso pasa, hermanos, porque nosotros somos entonces oidores, pero no escuchamos claramente lo que nos están diciendo. No ponemos cuidado al mensaje. Eso demanda de cada uno de nosotros una atención y un cuidado a la información. Él me oyó, pero no me escuchó. No me puso atención. No puso cuidado a lo que yo le dije que tenía que hacer. Y eso suele pasar en todas nuestras vidas, en todos los aspectos. Aplíquelo donde usted quiera aplicarlo, sea en su vida personal, sea en su matrimonio, sea con sus hijos, sea con sus padres, como sea. Pero eso suele pasar. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos que estamos escuchando, pero simplemente estamos oyendo algo como por allí de lejos. Pero no estamos poniendo cuidado y atención al pasaje. No estamos poniendo cuidado y atención a lo que nos está diciendo. Es por eso que somos llamados a escuchar, hermanos, con atención, siendo prontos al mensaje de abandonar toda inmundicia y el resto de malicia que todavía hay en nuestros corazones. Si seguimos, hermanos, los pasos de Santiago, nos está diciendo, hermanos, ustedes saben que ustedes han sido llamados por Dios, ustedes han sido escogidos en su voluntad y Él los ha hecho nacer de nuevo. Amén, decimos todos. Y seguimos esa lógica. Y después seguimos en el verso 19 y dice, ustedes saben esto, mis amados hermanos, que deben ustedes ser prontos para oír, tienen que estar listos, atentos. Y tienen que ser, ¿qué? Tienen que ser tardos para hablar, tardos para la ira. Y viene el versículo 21 y nos dice, por lo cual desechando toda inmundicia y todo resto de malicia que todavía viven en ustedes. ¿Por qué debemos nosotros entonces estar atentos? Primeramente porque somos conscientes de que fue Dios el que nos llamó y el que nos eligió para su gloria. Segundo, porque Él dice que nosotros tenemos que tener un oído presto, atento allí a lo que Dios nos va a decir. Segundo, que nosotros debemos ser lentos para hablar, lentos para la ira. Y en tercera parte nos dice, el resultado de esto es de que ustedes puedan darse cuenta de que todavía hay residuos de inmundicia y de malicia en nuestros corazones. Eso es lo que dice la palabra del Señor. El que está libre de pecado, que tire la primera piedra. Hermanos, ninguno de nosotros está libre de pecado. Todos estamos aquí bajo la misma condenación. No hay uno santo, no hay uno perfecto. Solo Cristo. Y el texto me encanta, dice que nosotros debemos estar prontos a recibir con humildad la palabra de Dios. Prontos a recibir con humildad la palabra de Dios que Él ha implantado en nuestras vidas, y su palabra es la que tiene el poder para transformarlas. Cuando nosotros escuchamos este tipo de sermones, como los que estamos viendo a lo largo de esta carta de Santiago, Santiago nos está diciendo, hermanos, si tú entiendes de que tú has sido llamado por Dios y que tú has nacido de nuevo por su voluntad, por su obra, y que Él te está diciendo que nosotros debemos ser prontos para escucharlos, ahora nos dice que tenemos que tener una actitud humilde para escuchar su palabra.
y cómo Él nos está confrontando con ese análisis personal de nuestras vidas, con ese control técnico de tu corazón y del mío, con esa visita técnica donde estamos siendo conectados con la palabra, y esta palabra está conectándose con mi corazón, y de aquí hay un cable invisible que está llegando a ese computador y que está saliendo toda la información que hay aquí adentro. Lo que Santiago está haciendo es eso. Es hacer un check-in, un bilan de santé para los franceses en medio de nosotros, aunque no tienen cara de franceses. Está haciendo ese cambio. Está llevándonos a nosotros a ser conscientes. Hermanos, hoy en las iglesias existen muchos oidores que se engañan a sí mismos. Sí, vienen a la iglesia y cantan con todo su corazón, con todas sus voces, levantan sus voces en alto. Sí, vienen a la iglesia tal vez para callar la voz de su conciencia. Sí, vienen a la iglesia para cumplir con el requisito de que tengo que venir el domingo a la iglesia. Sí, hay muchos que vienen a la iglesia porque se sienten bien, porque son motivados por el amigo, por el hermano, por el familiar, por la persona que está a tu lado. Pero déjame decirte, tienes que dejar de ser un simple oidor y volverte alguien que ha entendido el mensaje, de ponerlo en práctica en tu corazón cada día que Dios te habla por medio de su palabra. Si no seremos, hermanos, simples oidores, simples personas que venimos aquí a calentar un asiento. Seremos simples oidores que vamos a venir aquí a pasar una buena tarde y a tomar un café. Pero tu vida seguirá siendo la misma. Y pasarán 1 año, 2, 3, 10 años. Y volveremos tal vez a la carta de Santiago dentro de 10 años. Y te volveremos a hacer la misma pregunta. ¿Cómo va el checking list de tu vida? ¿Cuáles son las transformaciones que Dios ha realizado por medio de su palabra en tu corazón, en tu vida personal, en tu matrimonio, en tu hogar, en tus hijos? ¿Cómo va ese cambio? ¿O es que seguimos en lo mismo? Si somos, hermanos, oidores, simplemente eso me hace pensar a aquella parábola hermosa que encontramos en Lucas en el capítulo 6. Y nos dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo te digo? ¿Por qué, iglesia bíblica, Dios soberano, por qué me llamas Señor, Señor? ¿Por qué vienes a cantar todas las canciones? ¿Por qué vienes a exclamar con tu voz, con tus labios, Señor, Señor, pero tú no haces lo que yo te digo? Tú no cumples con lo que yo te demando. Todo el que viene a mí, dice, y oye mis palabras y las pone en práctica, os mostraré quién es semejante. Jesús hablando aquí, ¿a quiénes somos semejantes? Somos semejantes, dice, al hombre que edifica su casa y cavó hondo y echó un cimiento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el torrente dio con fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla, porque había sido construida en la roca inamovible que es Cristo Jesús. Pero miren lo que dice el versículo 49. Miren lo que dice el versículo 49. Pero el que ha oído, el que ha simplemente oído, el que viene aquí a escuchar, entró por aquí, salió por acá. Pero el que ha oído y no ha hecho nada es semejante a un hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin echar cimiento.
Y el torrente vino con fuerza contra ella, y al instante se desplomó, y fue grande la ruina de aquella casa. ¡Wow! Hermanos, aquellos que son simples oidores, nos dice el texto en esta preciosa parábola de Jesús, son aquellos que edifican sus casas sobre la arena. Cuando vienen las pruebas, cuando vienen las luchas, cuando el río sale y golpea tu casa, ¿cómo se sostiene el techo de tu casa? ¿Cómo se sostienen los muros de tu casa? ¿Cómo se sostiene aquella casa que tú has edificado? Hermanos, hay casas que no se caen por pura misericordia y gracia del Señor. Amén. Hay casas que todavía están allí, que solamente hay una sola columna que la está sosteniendo, pero que está al punto de caerse. Amén. Cuando una casa necesita 4 columnas, cuando una casa necesita un buen fundamento, cavar hondo, sacar las piedras y las arenas y mover todo lo que haya allá abajo y comenzar a ponerle piedra, ponerle fierro, ponerle un cemento y cavar y establecer y levantar esos fundamentos que van a sostener esa casa. Pero muchos de nosotros no estamos dispuestos a cavar. Nosotros queremos casas desechables, casas puestas sobre la nada. Y después nosotros nos preguntamos, pastor, ¿pero por qué me pasa esto? Pastor, ¿pero por qué se me cae mi casa? ¿Por qué se me derrumba todo lo que estoy haciendo? ¿Por qué mis planes no funcionan? ¿Por qué mis oraciones no son escuchadas? ¿Por qué? Porque no estás dispuesto a sacar las piedras que están en esa tierra, removerlas. Porque no quieres sacar esa arena sucia, ese barro, ese lodo que no sirve. Porque todavía te complaces allí, porque todavía te gusta estar allí. Porque todavía encuentras deleite en eso. Hermanos, hasta que el pecado no sepa amargo en tu boca, seguirá siendo dulce para ti. Hasta que el pecado no sepa amargo en tu boca, seguirá siendo dulce para ti. Hermano que estás aquí, hermana que estás aquí, jovencito y jovencita que estás aquí, es igual. Hasta que el pecado no te sepa amargo, a hiel, horrible, detestable, ese sabor en tu boca, seguirás deleitándote en ese pecado. Somos llamados a edificar nuestras casas en Cristo. Somos llamados nosotros, hermanos, a poner nuestra mirada en el Señor. Mi tercer punto para terminar, considerando mi reflejo. Considerando mi reflejo. Verso 23 en adelante. Pero si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Después de mirarse a sí mismo e irse inmediatamente, se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Hermanos, somos llamados entonces a ser oidores de la palabra. Ahora somos llamados a ser hacedores, pero también somos llamados a ver nuestro reflejo en el espejo de la palabra del Señor.
Cada uno de nosotros al salir de nuestras casas para venir acá, escogiste tu mejor ropa. Te bañaste, te perfumaste, te echaste tu desodorante para que no te abandone. Te pusiste tu mejor camisa, te miraste al espejo y dijiste, estoy presentable para poder venir acá. Estoy bien. Ninguno de ustedes ha venido en pijama aquí. Ninguno de ustedes ha venido despeinado o con ropa sucia o con ropa rota. Porque son conscientes. Han mirado en su espejo quiénes son. La palabra de Dios nos dice de que el hombre mira su rostro natural en el espejo y después de mirarse a sí mismo, inmediatamente dice, se olvida de qué clase de persona es. Así como hay muchos hermanos, como decía anteriormente, algunos que vienen a la iglesia que son simples oidores, pero que no escuchan. También hay muchos que vienen y simplemente se ven por un instante. Ven sus vidas, su condición, su corazón, el reflejo de sus vidas a través de la palabra del Señor. Pero se olvidan de qué clase de persona son. Mi pregunta es, ¿cómo puede ser que después de que te hayas visto en el espejo, cuando te levantaste esta mañana, dijiste, estoy bien para venir a la iglesia así? Con la lagaña aquí en el ojo, despeinado, un poco de baba en el costado y todo despeinado y con pijama, no pasa nada, puedo venir a la iglesia así. Tú no dijiste eso cuando te miraste en el espejo esta mañana. ¿Cómo puede ser entonces cuando nosotros nos miramos en el espejo de la palabra del Señor y vemos nuestra condición miserable delante de Él, cuando vemos nuestros pecados, cuando vemos cuán faltos estamos delante de Dios y nosotros decimos, no pasa nada, mañana es otro día? Dios es bueno, Dios es misericordioso. Hermanos, lo que debe preocuparnos es cuando tú te ves en el reflejo de la palabra de Dios, tus piernas deben temblar, tu corazón debe doblarse de por dentro. En tu estómago debe haber un nudo al decir, yo no estoy preparado, yo no estoy listo. Todavía hay muchas cosas que yo tengo que abandonar. Me estoy dando cuenta cuando me miro en el espejo de la palabra del Señor que no estoy apto. Que si Él viene hoy, yo me quedo. Recuérdense lo que hablamos el domingo antepasado. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué debemos pedir sin duda, con sabiduría? ¿Por qué no puede haber un corazón de doble ánimo, un corazón inestable en dos caminos? Porque si viene el Señor y nos encuentra en esa situación, entonces dice, te vomitaré de mi boca, dice Apocalipsis. Y si yo me miro en el espejo de la palabra del Señor hoy aquí en Santiago, y Él nos dice que después de mirarme, inmediatamente yo me olvido de qué persona yo soy. ¿Cómo puedo olvidarme del estado de inmundicia en la que me encuentro? ¿Cómo puedo olvidarme de que hay tantas cosas que todavía no he abandonado y que me cuestan? ¿Cómo puedo hacerme el ciego y el sordo y decir, no pasa nada? Hermanos, les animo, les exhorto en el amor del Señor. Mírate conmigo en el reflejo de Cristo.
Mírate que no solamente Él ha muerto por tus pecados pasados, por tus pecados presentes, pero también por tus pecados futuros. Y en Él tú y yo tenemos esa posibilidad de venir delante de Dios y decirle, tú has pagado por mis pecados. Yo puedo venir delante de ti. Yo puedo acercarme delante de ti. Ten misericordia de mi maldad, ten misericordia de toda la inmundicia, de toda la malicia que todavía hay en mí. Todavía hay oportunidad. Todavía podemos acercarnos delante del trono de gracia, como lo hemos cantado. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó desde su gloria eterna, Él es el que nos santifica, Él es el que nos transforma, Él es el que hace la obra redentora en tu vida y en la mía. Entonces corre, ven a Cristo. Abandona tu pecado, ven. Amén. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, a la ley de libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo. Él no se volvió un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz. Este será bienaventurado en lo que hace. Si nosotros miramos atentamente a nuestros corazones y nos miramos en la ley perfecta de Dios y decimos, yo no cumplo ninguno de los requisitos, yo no soy santo, yo no soy perfecto, yo todavía miento, yo todavía peco, yo todavía codicio, yo todavía deseo el mal, yo todavía hago cosas indebidas, yo todavía traiciono, yo todavía hablo mal de los demás, yo todavía tengo malos pensamientos, yo todavía caigo en mi pecado. Ninguno de nosotros podemos cumplir con la ley perfecta de Dios. Y dice, pero que si nosotros miramos atentamente a la ley perfecta de Dios, a la ley de libertad del pecado, no de libertad para que hagamos todo lo que nosotros queramos, sino la ley perfecta de Dios y la ley de libertad del pecado, dice, y permanecemos en ella, no habiéndonos vuelto un oidor olvidadizo, sino que un hacedor eficaz, seremos bienaventurados. Amén. Somos llamados, hermanos, entonces a venir y a ser oidores eficaz, que ponen en práctica lo que han escuchado. ¿Y saben cómo nosotros podemos aferrarnos a esta promesa? Y termino con esto. Porque hay alguien que cuando tú miras atentamente y te detienes, escucha bien esto, cuando tú te pones a pensar y a reflexionar, hay alguien que se llama Jesús. Hay alguien, hermano, hermana, que Él sí cumplió la ley perfecta de Dios, como dice aquí el texto. Sí hay uno que Él pudo pasar por encima de todas las condiciones y de todas las exigencias humanas y celestiales. Las cumplió todas. Si hay alguien al cual nosotros podemos aferrarnos, identificarnos con Él y decir, Señor, es por ti, es por tu obra, es por lo que tú has hecho, no por mí. Si nosotros permanecemos, hermanos, en otras palabras, en Cristo Jesús, el que hizo todo en la cruz del Calvario por nosotros, el que cumplió con la ley perfecta de Dios, que ningún sacerdote, que ningún mancho cabrito podía cubrir los pecados de los hombres. Nada de eso. Solo Jesús de Nazaret. Solo Él pudo cumplir con la ley perfecta de Dios. Y yo sé en mi corazón y en mi mente que yo no merezco, que no hay nada bueno, que yo no puedo venir delante de Dios y decir, Señor, aquí estoy, yo cumplí con todas tus exigencias. No soy capaz y no tengo la posibilidad de hacerlo.
Solo ayuno. Y por eso que yo me puedo aferrar a Él, por eso que yo me agarro a la cruz, le digo, es por la causa de Cristo, es por Él que yo puedo venir delante de ti. Es por eso que cuando yo me veo en el reflejo y considero mi reflejo, veo que no soy digno de entrar en la casa de Dios. No soy digno, pero hay uno que nos ha hecho dignos. Hay uno que nos ha otorgado su justicia. Hay uno que dijo esto, y termino con esta frase. Dijo, me voy a preparar morada para cada uno de vosotros. Amén. Y dijo, y no os dejaré solos. Os enviaré el Espíritu Santo para que esté con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nuestro Señor Jesús ha preparado morada para cada uno de nosotros. Una casa nos espera allá arriba. Una mansión nos espera a cada uno de nosotros. Y no por nuestros méritos. Y no porque nosotros seamos especiales. Por pura gracia y misericordia de Dios. Amén. Señor y Dios, gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos escucharte a ti y por considerar, bendito Dios, el reflejo de nuestras vidas, Señor, a través de tu palabra. Señor, estamos faltos y necesitados de tantas cosas. Tú eres el único que es perfecto, que eres bueno, que cumplió toda la ley perfecta. Y ahora esa ley o ese sacrificio, Señor, nos ha sido otorgado a nosotros. Y somos salvos, somos perdonados, somos transformados en ti, Señor. Te ruego que tú nos bendigas en el nombre de Jesús. Amén. Amén.